Bien, hermanos, estamos en Primera de Crónicas. Por favor, tengan sus Biblias abiertas o activadas, dependiendo cuál sea su Biblia. A Primero de Crónicas, hemos leído unos versículos del capítulo 21, solamente para encontrar contexto, pero nos vamos a centrar en el capítulo 22. Y es que ya hemos hablado bastante de la adoración, pero no hemos terminado la historia de David. Y solamente voy a darle unos cuantos domingos, pensaría yo unos 2, incluyendo hoy, para terminar la historia de David. Y hay cosas muy interesantes, hay cosas muy bellas, muy preciosas, empezando por este capítulo 22. No sé si lo vamos a leer todo, no sé si lo vamos a lograr leer todo, pero hay cosas y detalles muy importantes que tenemos que ver acerca de David. Recapitulando en dónde dejamos a David, David pierde a su hijo Absalón, pierde el reino casi, pero para no perder el reino completamente o para no perder su trono, pues prácticamente pierde a su hijo Absalón. Aunque él pidió que cuidara la vida de su hijo Absalón, de todas maneras lo pierde porque Joab, su general, lo asesina. Bien, después de eso, lo que vemos en David es una persona bastante opaca, bastante melancólica, con mucho dolor. Y también tenemos el gran evento en donde David censa al pueblo, casi que es el último gran evento que sucede en la vida de David, y el Señor se molesta, pero hay un pasaje donde nos dice el Señor ya estaba molesto con Israel, así que permite el censo precisamente para que pequen y entonces castigarlos. Eso ya lo vimos. Y recordemos que entonces el ángel del Señor fue contra el pueblo, a destruir al pueblo, a matar al pueblo, precisamente en castigo por este censo que había hecho David. Y es entonces cuando encontramos el versículo 28, cuando David hace un sacrificio, el Señor lo recibe y el Señor le perdona y la mortandad se acaba. El versículo 28 del capítulo 21 entonces es David indicando que en este monte, que en esta era de Ornán, que había comprado, Ornán Jebuseo, es ahí donde Dios le había escuchado. No pudo ir donde se estaban haciendo los sacrificios, donde se estaban haciendo las ofrendas que Moisés había mandado a lo largo del año, que era en Gabaón. Entonces él se da cuenta que en esta era de Ornán, ¿no? Lo que después viene a ser ya el Gólgota, el monte Moria, que es el mismo, y el mismo monte en donde Isaac, ¿se recuerdan esa historia? Isaac es ofrecido virtualmente en sacrificio por su padre Abraham. Abraham mata virtualmente a su hijo. Es el mismo monte, es exactamente el mismo monte. Entonces, ese lugar que ya David había comprado para el sacrificio, ese es el lugar, dice el Señor, aquí nos escuchó, entonces tenemos que tomarlo para el templo. En este lugar será construido el templo. David, quiero señalar eso. Recordemos que el templo, ¿cómo se llama? El templo de Salomón. Eso es bastante conocido. Es el templo de Salomón, sí, pero ¿quién tuvo la idea? La idea la tuvo David. ¿Quién dijo en qué lugar estaría el templo? David. Y de hecho, todo este versículo, lo vamos a ver, se dedica a David a conseguir cosas. Dios le dijo a David, debido a que tú has derramado demasiada sangre, tú no vas a construir mi templo. Pero Dios no le dijo, no reúnas nada. Así que David toma, se esfuerza en conseguir materiales para el templo del Señor. Y es que entramos a esa edad, entramos a esa etapa. En parte de eso se trata el mensaje de hoy. En parte, porque hay tantas cosas. ¿Y ahora qué? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta y se han puesto a reflexionar en esa pregunta en aquellos momentos cuando es tan importante. Las crisis de la mediana edad, ¿no? ¿Se acuerdan de eso?
Algunos ya han entrado, otros están entrando o están en medio, y hay otros que entrarán, irremediablemente entrarán. Pero David no simplemente estaba llegando ya a su edad avanzada, no estaba ya en medio de su senectud en sí, sino que además había perdido hijos, había perdido confianza, había perdido gozo. Y esos momentos también son momentos de, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? También más o menos es aquel momento cuando mis hijos ya están grandes. Ya no tengo que criarlos, ya no tengo que educarlos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y es una gran enseñanza la que nos da David, ya que David se dispone a preparar cosas para el templo del Señor. Sabemos que este templo es muy importante. Precisamente señaló el lugar en donde más adelante el Señor Jesucristo, en el monte Gólgota, que es un área, una ladera, digamos, de este mismo monte, en ese mismo monte el Señor Jesucristo sería sacrificado. Es muy importante. Y el templo estaría en ese mismo monte. Y en ese mismo monte se estarían dando los sacrificios. Y se estaría sonando las trompetas, se estaría sonando el shofar en el momento del sacrificio y en el momento del sacrificio en el cual aquella tarde, hace muchos siglos, pero que es un momento universal. En ese momento el Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado en esa cruz, en el Gólgota. Pero David no sabía todas estas cosas. Nosotros somos quienes lo sabemos. Porque a nosotros ha llegado toda esta historia, pero David no lo sabía. David solo sabía una cosa, que tenía que servir a Dios, que tenía que honrar a Dios, que tenía que fortalecerse y glorificar a Dios. Glorificar a Dios que lo había castigado, al Dios que no le había perdonado a sus hijos, a él le había perdonado su vida, pero él habría preferido morir. En lugar de Absalón, él habría preferido morir en lugar de su primer hijo con Betsabé. Y es que a veces las personas agarran rencor contra Dios. ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué te llevaste a tal persona? ¿Por qué no me concedes esto? ¿Por qué no me concedes aquello? ¿Por qué si yo te estoy pidiendo todas estas cosas y he sido tan bueno y he sido tan buena sirviéndote? ¿Por qué no me has concedido todo lo que yo te he pedido? Y David nos da una enseñanza muy importante. Muy importante. Vean que acababa de pasar la peste en Israel. Y David dice, tenemos que seguir al Señor, tenemos que servir al Señor, tenemos que honrar al Señor. Y ese es mi propósito ahora. De hecho, más adelante, los capítulos 22, 23, más exactamente 23, 24, 25, ustedes los pueden leer. Hay muchos nombres, no lo voy a leer obviamente, pero en esos capítulos algo muy importante pasa y es que David empieza a organizar la alabanza a Dios. En ese momento todavía no estaba el templo, en ese momento todavía no estaba el lugar de sacrificios, pero empieza a organizar la alabanza. 4,000 levitas para esto, 4,000 levitas para aquello, para porteros, 4,000 para la alabanza, etcétera, 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 y tantos para el servicio. Y los empieza a organizar por turnos. David, el rey David, se preocupa del culto, del servicio al Señor, que en aquel entonces, por cierto, estaba muy desordenado. En aquel entonces estaba muy desordenado. Es David quien lo organiza. Lastimosamente los demás reyes lo arruinan porque incluso llegan a meter ídolos adentro del templo del Señor. Pero Esdras trata de regresar a esa adoración, a la adoración de David. ¿Y por qué no pensar en los salmos en todo ese tiempo que escribió? 73 salmos mínimo fueron los que escribió el rey David, mínimo. Proféticos, llenos de exaltación a Dios, llenos de glorificación a Dios, y de una forma y de una manera que debían cantarse, porque los salmos son himnos. Todos son alabanzas cantadas al Señor.
David entonces se dedica a eso. David se dedica a Dios. Y es esa la primera enseñanza que nos da el rey David ya en lo postrero de su vida. ¿Cuánto le dedican a Dios? En lugar de estarse preguntando, ¿y ahora qué? Y en lugar de estarse preguntando, ¿por qué el Señor no me ha dado esto? ¿Y por qué el Señor no me ha dado aquello? ¿O por qué el Señor me quitó esto? Dediquémonos a Dios. Hermanos, el trabajo es grande. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Acá David le dice a su hijo, el trabajo, la obra es grande. La obra del Señor no ha terminado. Y la obra del Señor necesita quienes oran, quienes enseñan, quienes predican, quienes evangelizan. La obra del Señor es grande. ¿Qué tal si dejamos de concentrarnos en lo que nosotros queremos? ¿Qué tal si dejamos de poner tanto énfasis en lo que no tenemos, en lo que Dios no nos ha dado? Y pensamos en la gran obra de Dios. Pues lo cierto es que la obra del Señor en cierta forma está abandonada. Su palabra ya no se pregona. Ya la iglesia ya no es sal de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia tiene que ser el ejemplo. Lastimosamente la iglesia está solamente centrada en sí misma, centrada en sus deseos y centrada en sus propósitos. Pero ¿y qué tal si la iglesia centrara su visión en lo que Dios quiere, en el trabajo y en la obra de Dios? No sabemos cómo terminará la obra de Dios, no sabemos qué es lo que hará el Señor, pero sabemos que el Señor está haciendo algo y que su obra es grande y que tenemos que trabajar. Y todos hemos sido llamados a trabajar a esa obra. Y aún usted puede decir, bueno, pero yo ya no puedo caminar, es que eso no importa, pero sí puede orar. Yo no puedo predicar, pero sí puede servir. Puede ayudar. Pueden ayudarse los unos a los otros. Si la obra de Dios no es hablar o decirle a los hermanos, usted tiene que hacer esto y usted tiene que hacer aquello, eso no es la obra de Dios. La obra de Dios es yo voy a ir a ayudar, yo voy a ir a servir. Esa es la enseñanza. Versículo 3, capítulo 22. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Más adelante vamos a ver el número de todo esto. Versículo 5. Este es David hablando a su hijo. Bueno, no, al pueblo, es decir. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra a todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario, y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Más adelante vamos a ver los preparativos. Pero vean eso, para renombre y honra en todas las tierras. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que nos confundimos y tomamos el pensamiento de otras personas y pensamos, bueno, es que el pueblo de Dios son los judíos. El Señor se preocupa de los judíos, lastimosamente no, el Señor se preocupa de todos. Tomó a los judíos para hacerse testimonio, pero de la misma manera la iglesia tiene que dar testimonio a todas las naciones y a todas las personas. Y la iglesia tiene que ser de renombre y la iglesia tiene que ser de honra a Dios para todas las tierras. El propósito sigue siendo el mismo, solo que ahora es mucho más claro. El Señor no nos manda a edificar edificios. El Señor no nos manda a hacer grandes casas o grandes palacios. El Señor nos manda a proclamar su palabra, a llevar su poder a todo aquel que esté necesitado.
Por eso nos ha dado su espíritu. Por eso nos ha dado sus frutos. Por eso nos ha dado sus dones. La iglesia sigue teniendo dones, no para hacer espectáculo, no para hacer un show. La iglesia de Cristo tiene sus dones para ser de honra en el mundo y para honrar a su Señor. Para hacer público el nombre de su Dios y de aquel que murió por ella. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia tiene que ser gloriosa para honrar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí, David habla a Salomón. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. Esto ya lo vimos cuando fue el tiempo del pacto de David. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y aquí vienen unas cosas que me gustan bastante. ¿Será que David habrá sido un mal padre? Vemos su situación con Absalón. La situación con Amnón. Después Abdías trata de usurpar el trono de su hermano Salomón. ¿Será que David fue mal padre? Y ahora lo vemos acá con Salomón. Después de todas esas experiencias malas que sucedieron, lo vemos aquí diferente. Versículo 11. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. En este texto pequeño, creo que se nos olvida, creo que se nos pasa por alto algo muy importante. David era como cualquier padre, pero aún más que como un padre, como un siervo de Dios, aprendía. Cualquier padre, cualquier madre hace cosas malas y hace cosas buenas. Cualquier padre, cualquier madre hace lo correcto y a veces hace cosas incorrectas para criar a sus hijos o malcriando a sus hijos. Y aquí lo que quiero yo es resaltar, ¿qué fue lo que hizo David? David había perdido a Absalón, prácticamente su hija también la había perdido. Su otro hijo lo iba a perder más adelante. Por la gracia de Dios, él no lo vio morir, sino que fue por orden de Salomón que tuvo que perderlo, porque iba a usurpar el trono. Ciertamente tenía razón. Pero ¿qué hizo David acá con Salomón? David empieza a instruir a su hijo en los caminos del Señor. Yo no sé si David se sintió mal. ¿Hice algo malo con Absalón? ¿Hice algo incorrecto con Absalón? ¿Lo traté de mala manera? Pero acá lo que vemos es que David no quiere cometer o que pasen las mismas cosas. Con respecto a Absalón, se nos dice que era hermoso. Absalón era bello, fuerte, hombre valiente, pero nada con respecto a Dios.
Y David no quiere que pase lo mismo con Salomón. David se dispone a hacerle conocer cuál es el camino del Señor. David se dispone a hacerle entender a su hijo Salomón: para mí lo más importante ha sido mi Dios. Desde que yo era pequeño, desde que yo era pastor de ovejas y estaba esas noches ahí acostado, el que me cuidaba, el que me guardaba, era el Señor. Y desde siempre, lo primero, lo más importante, mi bandera siempre ha sido el Señor. Y así sucedió con Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para provocar al Dios de los escuadrones de Israel. Eso lo dijo un niño, eso lo dijo David, siendo adolescente, siendo muchacho. David quería transmitirle eso a su hijo. Y no solo eso. David entonces empieza a hablarle a su hijo: tuve este deseo, tuve este propósito, estos son los sueños de mi alma. Quería construirle casa, pero Dios me dijo que no. Pero yo te voy a dar un hijo y él sí va a construir. Va a construirme casa. ¿Qué está haciendo ahí David? David, como padre, le está compartiendo sus sueños y los sueños de Dios a su hijo. Ese es un buen padre. Ese es un padre correcto. Y podemos achacarle a David que haya sido un mal padre, tal vez con Absalón y con los demás. Pero lo que el pasaje nos enseña también es muy importante, que podemos cambiar, que podemos hacer las cosas diferentes. ¿Qué es ser buen padre? Y valga la pena decirlo, ¿qué es ser buena madre? Solamente podemos tener una regla y esa regla es Dios. Es Dios quien define las cosas. ¿Qué diría Dios? ¿Qué es ser buen padre? Y tal vez soy obstinado, tal vez soy terco, tal vez soy necio, pero les voy a dar un pasaje en Génesis 18. No vamos a ver la historia, simplemente recuérdense la historia. La historia es la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero unos ángeles, unos enviados, algunos dicen es la presencia misma de Dios, la Trinidad misma. Pues estos enviados llegan con Abraham y hablan con Abraham antes de ir a Sodoma y Gomorra a destruirla. Y pasan muchas cosas, pero quiero llamar su atención al versículo 19, Génesis 18, capítulo 18, versículo 19. Y aquí está el Señor hablando de Abraham. El Señor está hablando de Abraham. Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé, dice el Señor, yo sé que mandará a sus hijos. Este es Abraham. Dios hablando de Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué quiere decir después que sí? Después de sí quiere decir cuando muera. Después de sí quiere decir cuando él ya no esté. Después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que habla acerca de él. Es decir, estas son las bendiciones. El Señor está hablando de las bendiciones. Y soy terco en mi definición, porque mi definición me parece bíblica. ¿Quiere usted evaluarse cómo ha sido como padre? ¿Quiere usted evaluarse cómo ha sido como madre? Yo le pregunto, si usted ya no está, si usted fallece, si sus hijos simplemente ya toman su camino, ¿usted le ha enseñado tanto de Dios? ¿Le ha dado tanto testimonio? ¿Les ha dado la muestra de la fe, de la verdadera fe y de la verdadera vida en Cristo? Que sus hijos no se van a apartar de Dios jamás. Pregúntese,
Pregúntese. Si usted en este instante ya no está más en la vida de sus hijos van a seguir a Dios. Sus hijos van a obedecer a Dios. Hermano, en parte, si la respuesta es probablemente no, o casi seguro que no, en parte es porque no está haciendo lo que hizo David acá. Y yo le digo en este momento que no es demasiado tarde, que todavía le puede dar testimonio a sus hijos, para que no se aparten del camino del Señor, para que sigan el camino de la justicia y de la bendición de Dios, precisamente, porque la bendición de Dios no viene sin la justicia de Dios, lo acabamos de leer. La obediencia a Dios. Las bendiciones de Dios dependen de la obediencia a Dios, y si no hay obediencia a Dios, si no hay búsqueda de Dios, si no hay agrado de Dios, las bendiciones de Dios nunca se van a dar. Cuide a sus hijos. Vea a cada uno. Y júzguese usted mismo por la regla de la palabra de Dios. Si yo en este mismo instante no estoy más en la vida de mis hijos, ellos van a seguir el camino del Señor, van a seguir el camino de la justicia, van a seguir el camino de la fe y van a ser obedientes a Dios o no. Y si no lo siguen, entonces vale la pena que aprendamos de David. Un hombre que compartió los sueños de Dios. Un hombre que tenía inspiración y que quería servir y honrar a Dios. Pero no simplemente eso, sino que compartió eso con su hijo, con su heredero. Y aún más, le compartió el llamado de Dios. Regresamos a Crónicas 22. Y versículo 10 dice, Él edificará casa a mi nombre, hablando Dios de Salomón. Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Ese es el trabajo de un padre. Ese es el trabajo de un padre. Que haga sentir a sus hijos como hijos de Dios. No son mis hijos, son hijos de Dios. Ustedes tienen que obedecer a Dios, no tienen que obedecerme a mí. Yo simplemente soy un vaso. Es Dios quien les da la vida. Pero ustedes tienen que obedecerlo a Él. Ustedes tienen que seguirlo a Él. Ustedes deben hacer lo que Él dice. Porque Él a ustedes les ha tomado por hijos. De tal manera entonces que el propósito que tenía David de construir el templo ya no se volvió en su propósito. Él se lo compartió a su hijo, se lo entregó a su hijo, se lo regaló completamente a su hijo. Y esto es lo que tienes que hacer. Y tienes que servir al Señor por sobre todas las cosas. Y tienes que cumplir con la casa de Dios. Lo que hizo después Salomón, ya ese fue problema de Salomón. Ya esa fue responsabilidad de Salomón. Pero ese es el propósito de un buen padre y de una buena madre. Después de David vamos a ver los evangelios sinópticos para ver la vida del Señor Jesús. Y lo primero que tenemos que ver es esta mujer, esta muchacha, María, que siendo adolescente, dice que guardó las visiones, que guardó las palabras, las guardó en su corazón, meditando en ellas. ¿Por qué? Porque después se lo iba a contar a su hijo. Porque después le iba a decir a su hijo quién era él. Y que él era verdaderamente este del cual Dios está hablando acá. Cuando Dios dice, Él me será a mí por hijo, yo le seré a Él por padre, en realidad está hablando de Cristo Jesús. Versículo 11, creo que ya lo leímos, vamos a verlo. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado.
y edifiques casa a Jehová tu Dios, porque Él ha dicho de ti, como Él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Ahora es tu propósito, ahora es tu misión, ahora el llamado de tu vida es hacerle casa a mi Dios. Yo te lo entrego a ti. Mi sueño y mi visión, mi deseo y mi anhelo es ahora de mi hijo Salomón. Pero Dios no me dijo que no preparara, así que yo voy a preparar. Yo voy a listar riqueza. Yo voy a contratar canteros, personas que trabajen la piedra. Entonces serás prosperado, dice el versículo 13. Entonces serás prosperado y cuidarás de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés por Israel. Esfuérzate pues, esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. ¿Cuál es el propósito de un padre? Darle confianza a su hijo. Pero confianza, verdaderamente, confianza en la palabra de Dios. Si tú cumples el propósito del Señor, si pones al Señor en primer lugar, si para ti Él es lo primero y lo más importante, no tengas miedo. Él va a estar contigo. Él va a cuidarte. Él va a darte la victoria. Él va a ayudarte a salir. Juzguémonos. Juzguémonos según la medida. He cumplido lo que el Señor me dijo. Es cierto que nosotros no estamos cumpliendo los mandamientos de Moisés, pero estamos bajo la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu demanda obediencia. Estamos cumpliendo la ley del Espíritu. Pero si estoy cumpliendo la ley del Espíritu, me tengo que esforzar. El Señor va a darme todo lo necesario y vamos a ver. Vamos a ver al final. A veces me peleo un poco con los hermanos del seminario. Y precisamente con respecto a David, según el seminario en donde estoy, dicen que David fracasó. Que David fue exaltado, 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 y que cuando viene la de Urías Eteo, se vino para abajo y fracasó. Eso es lo que dicen. Y ya que estamos cerrando la vida de David, hace falta ver claramente si es cierto. Versículo 14. Quiero que le pongan atención a ese versículo. David le sigue hablando a su hijo. He aquí. Yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Y traje unos números. Traje unos números para que veamos la magnitud de esto y qué es lo que está diciendo ahí David. Y vamos a ver si de verdad David fracasó. Versículo 14 dice, 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata. Esas son las dos cuentas que nos dan. Entonces, quiero hacer notar algo. El oro dice 100,000 talentos de oro. Eso es lo que dice. Según algunas referencias, según algunos comentarios, cada talento tendría 37 kilogramos. Cada talento. Llegó a ampliarse con el paso de los años, pero en el tiempo de David al menos se consideraba que entre 30 o 37 kilogramos de oro cada talento. Cada talento. David juntó 100,000 talentos de oro. ¿Cuánto es eso? Son 3.7 millones de kilogramos de oro. 3.7 millones de kilogramos de oro. Según al precio, para que hiciéramos un conteo un poco más claro para nosotros, según el precio nuestro, cada gramo de oro actualmente cuesta $56.7.
cuesta $56.7. Cada gramo. Cada gramo cuesta $56.7. Eso quiere decir que por 1,000, que es 1 kilogramo, ¿no? 1,000 gramos. Entonces, cada kilogramo cuesta $56.700. A precio actual, cada kilogramo cuesta $56.700. Entonces, son 3.7 millones de kilogramos de oro a $56.700 cada kilogramo. ¿Cuánto es? Serían 209.790 millones de dólares. Solo en oro. Solo en oro. Ahora vamos a la plata, es el otro número. La plata, 1 millón de talentos. Nuevamente, el peso, 37. 37 kilogramos. ¿Que serían entonces cuántos? 37 millones de kilogramos de plata. Lo que juntó David. 37 millones de kilogramos de plata. El precio del kilo, haciendo una conversión entre onzas, porque eso está en onzas, y cada kilo, si no estoy mal, son 35 onzas. El kilo, el precio serían $791, que equivaldría a los 37 millones. Serían 29.267 millones de dólares en plata. 209 millones en oro, 29 billones en plata. Y todavía dice hierro y bronce sin medida. David fracasó. David llegó a un fracaso al final de su vida, su reino llegó a un fracaso, y eso es nada más lo que juntó para la casa del Señor. Que por supuesto que era muchísimo más de lo que Moisés recibía en un buen año de su reinado. Esto juntó David. Toda esta gran riqueza amasó David para el Señor. Casi medio trillón, un poco menos de medio trillón de dólares en verdadera riqueza bruta, no en papelitos. Entre oro, plata, bronce. Esa es la riqueza que juntó David. ¿Y por qué? ¿Por qué juntó tanto oro? ¿Por qué logró tener tantas cosas? Y este versículo se los quiero dejar para que piensen. Versículo 18. Y con ese vamos a terminar. Primera de Crónicas 22, 18. David junta a los principales del pueblo para que ayuden a Salomón para la obra del templo. Y les hace esta pregunta: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Y quiero que vean esto. Porque Él, este es David hablando del Señor, porque Él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra. Y la tierra ha sido sometida delante de Jehová. ¿Y delante de quién? Delante de su pueblo. Qué maravilloso sería que la iglesia se diera cuenta que Dios está dispuesto a someter la tierra entera al servicio de la iglesia. Qué día tan grande sería. Qué momento tan maravilloso sería que los hijos de Dios se dispusieran a hacer la obra. Qué momento maravilloso sería que tomáramos a Dios en primer lugar y fuera lo principal en nuestra vida y nuestro principal propósito. Versículo 19 concluye el rey David: poned pues ahora vuestros corazones y vuestro ánimo en buscar a Jehová vuestro Dios
y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. David puso su familia al servicio del Señor, puso su riqueza al servicio del Señor, puso su honor al servicio del Señor, puso su vida entera al servicio del Señor. ¿Terminó fracasado? No, nadie consigue, nadie llega a juntar casi $1 trillón. Casi medio trillón de dólares en riqueza. Porque es un fracasado, porque el Señor lo tenía bajo sus pies. David simplemente aprendió a ser buen padre. Aprendió a ser un excelente padre, y el excelente padre es aquel que guía a sus hijos a Dios. El excelente padre es aquel que le entrega a sus hijos a Dios. Y para quien la presencia del Señor es más importante que cualquier trabajo, que cualquier terreno, que cualquier casa, que cualquier bien, que cualquier posesión. ¿Y por qué entrega el Señor la riqueza? ¿Y por qué entrega el Señor la prosperidad? Cuando lo ponemos a Él adelante, en primer lugar, como el propósito fundamental. Y tenemos sueños y visiones y propósitos, pero para su exaltación y glorificación. Es entonces cuando el Señor nos bendice. Es entonces cuando el Señor abre la mano. Es entonces cuando el Señor nos prospera. Y queremos mantener esa prosperidad y queremos mantener esa bendición, tenemos que seguir en obediencia al Señor siempre. Constantemente tenemos que estar obedeciendo su palabra. Que el Señor les bendiga.